Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros Armenia, la primera nación cristiana. Y es que creo, para hacer una síntesis, en el 301, todo el mundo se cree que es Roma. En el 301, el rey que estaba allí, ay, no me acuerdo el santo, ahora lo contaré un poco mejor. Bueno, pues que decidió oficializar el cristianismo. Y a Roma en ese momento, pues los cristianos estaban perseguidos. Hasta que 13 o 14 años después, Constantino, no, Justiniano, ya tengo un lío, no decide, digamos, hacer una sola religión para todo el imperio. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada. Hay arqueólogos, o sea, aparte que Armenia sea la primera nación como tal, cristiana, los arqueólogos han encontrado una iglesia del año 300 de planta octogonal y fue la primera iglesia de la cristiandad. Yo ahí tengo mis discrepancias porque yo estuve leyendo que la primera iglesia de la cristiandad estaba en Siria. No lo sé, no lo sé. Tendré que revisar mi apunte, mi lectura. Bueno, el caso es que arqueólogos de la Academia Nacional de Ciencias de Armenia y la Universidad de Münster, Alemania, han descubierto los restos de una iglesia del año 300 que está bastante bien, 1700 años, así. Y además es rarísima, tiene una planta octogonal, no sé. Bueno, del siglo IV, o sea, el año 300. Según la leyenda, allá por el año 301, después de, o sea, del nacimiento de Cristo, un santo llamado Gregorio I, el iluminador, que sigue siendo como el patrón de los armenios, pues a través de una campaña de proselitismo, esto que estáis oyendo es el viento que hace, que yo no sé cómo estamos de pie aquí en Almería, todos los días hace viento, un día más, otro día menos. A partir de las 12, cosas así, la influencia del Atlántico. Bueno, el caso que nuestro Gregorio I, el iluminador, llevó unas campañas, debía ser bastante convincente, llevó unas campañas de evangelización que tuvieran éxito y convirtió al rey, que no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, Tridates III, que tiene un nombre, al cristianismo. Sabéis que dentro de un siglo aproximadamente, antes de un siglo, ya el Imperio Romano caput. Bueno, al cristianismo, la convirtió el cristianismo en la ciudad de Arteshata. Estamos hablando de Armenia. Un dato que no es demasiado trascendental a nivel global si no fuera porque con ello lo que pasa es que otorgó el título a Armenia de ser el primer país cristiano, el primer estado, bueno, el concepto de estado es más bien del siglo XV, pero bueno, el primer, lo que sea, porque si digo nación es del 19, el primer estado cristiano de la historia. Y por órdenes de este apóstol, que actualmente es el patrón, es venerado por todos los armenios, bueno, por la iglesia copta sobre todo, y la ortodoxa también. Yo conocí los coptos en Egipto, ese mismo año se dio, y los ortodoxos en Estambul, el inicio a la construcción que se extendió hasta el 303 después de Cristo de un templo religioso que se tiene constancia que es el primero y que tiene un nombre dificilísimo, Echmiadzin, y es considerado el primero del mundo. Chicos, que no, que el primero está en Siria. Bueno, esto se considera catedral. Pero bueno, en todo este contexto, lo que pasa es que la catedral es donde vivía la diócesis, el obispo. Ahora explicaré la diferencia entre iglesia y catedral. Bueno, en este contexto ahora hay un nuevo hallazgo, abre la puerta para reescribir lo que es esta historia, que es un poco barullá del cristianismo en este país. Y los arqueólogos armenios y los arqueólogos alemanes de Münster han descubierto en esta misma ciudad donde se dijo eso, porque estos son, como diría yo, vestigios filológicos, o sea, se dice, se cuenta, se no sé qué, pero las cosas tienen que estar contrastadas. Ahora la han visto. Y que donde todo comenzó, los restos de una iglesia primitiva, y tan primitiva, esto con el georradar, bueno,
mano de santo, que era desconocida con anterioridad, una iglesia además rarísima. Una catedral, vamos a ver, es un edificio donde el obispo tiene su sede, o cátedra es silla, desde la que, bueno, primero era cadera, desde la que gobierna su provincia o su región o diócesis, su zona geográfica administrativa, llamada diócesis. Realmente las diócesis son romanas, porque además estaban muy bien porque eran zonas naturales. Y bueno, la iglesia se apropió aquí de ese concepto, ¿no? Y de hecho, si os fijáis, donde hay catedrales son zonas naturales. Yo pienso, por ejemplo, en Almería, en Orihuela, en Guadix, que son los que tengo cerca. Y bueno, iglesia, sin embargo, se refiere a cualquier establecimiento, cualquier sitio donde se hagan misas y tal, pues eso es una iglesia. No puede ser una basílica, que está destinado al culto de la religión cristiana. Y una catedral es no sé, tiene otra. Bueno, realmente una catedral sería una iglesia catedral, pero una iglesia no es una catedral. O sea, una catedral sí es una iglesia, pero una iglesia no es una catedral. Y que puede ser una basílica también, una iglesia. Bueno, eh, realmente el hallazgo que han tenido en este lugar, en este proyecto de excavación que lleva 6 años y ahora dentro de poco 7 años, porque están desde el 2018, no tiene capacidad de retirarle el título de catedral más antigua al el Miatzin, que tiene unos nombrecitos aquí. Y bueno, aunque sí ha sido calificada por los arqueólogos como la iglesia más antigua de Armenia y quizás la más antigua del mundo, no lo sabemos. Lo que está claro es que se trata de un edificio que es octogonal, de una planta extrañísima, que tiene extensiones cruciformes y han hallado una base etérea ahora lo cuento, de tierra pisonada, en fin, hace 1800 años, 1700, perdón. Una tipología que según eh, los arqueólogos armenios era desconocida totalmente en Armenia, o sea, una iglesia única y hasta la fecha, pero contaba con registros filológicos, como os he dicho, en la región del Mediterráneo oriental, donde aparecieron por primera vez en el siglo IV después de Cristo, o sea, en el 300. Y precisamente de esta época lo que pasa es que datan los restos de plataformas de madera encontrados en este lugar. O sea, tenemos la narración y ahora tenemos los vestigios. Bueno, y lo que pasa es que el edificio tiene como 30 metros de diámetro, que tampoco que sea mucho, y todo indica que su suelo estaba hecho de mortero y baldosa de terracota, pero no es todo porque había también mármol. Habían intentado hacerlo un poco lujosa, pero ese mármol era importado de otras zonas del Mediterráneo, mejor era de mi tierra o de los italianos. Eh, hay mármol también en Grecia, ¿eh? Lo sé porque es que esta misma línea de mármol blanco que tenemos en Almería pasa por Carrara y pasa por Grecia, que no se tiene un nombre griego. Bueno, estaba decorada con mármol importado, pero no saben a quién se le dedica la iglesia, porque solamente se han encontrado como la planta del edificio, los investigadores. Y no sé, esperan con el paso del tiempo ver si tiene alguna fuente por ahí, algún escrito o algo que sepan algo más de la iglesia, porque ya la han encontrado. Y bueno, y las excavaciones lo que pasa es que van a continuar tiempo hasta que se resuelva, pues yo que sé, más misterios, ¿no? Porque no sabes si se van a encontrar más cosas. Y la religión cristiana lo que pasa es que se oficializa en Armenia en el 301 después de Cristo por las campañas de evangelización, como os he dicho, de Gregorio, que era muy apañado. Gregorio I, el iluminador, que sigue siendo el patrón del país, pero sin embargo en Roma, por esta fecha, lo que pasa es que los cristianos representaban uno de los colectivos que estaban siendo muy perseguidos, quizás el más perseguido del Imperio Romano. Y no está hasta el 313 cuando Constantino el Grande, entonces emperador de Roma, firma el Edicto de Milán, que es un documento por el cual establece, lo hizo por motivos políticos, no digamos que fue muy religioso el hombre, pero bueno, lo hizo bien, establece la libertad de la religión en su territorio y eso no es todo, sino que además hay que esperar hasta el 380 para que el emperador Teodosio el Grande
tome una de las decisiones más trascendentales de la historia, que es convertir el cristianismo en una religión oficial del Imperio Romano. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.